Ok, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar gratuito que vamos a trabajar en el día de hoy sobre bioimpedancia y el adulto mayor. Hoy nos acompaña el doctor Luis Piragauta. Ahorita le voy a dar la palabra para que él se presente. Miguel, muy buenas tardes, como siempre. Gracias por tu compañía. A Alberto, a Nalia, María, a Licea, a Daniela, a Ana, a la gente que nos acompaña, Alberto, Adriana, a todos bienvenidos. Lastimosamente, nuestra otra ponente nacional, que era la doctora Claudia, tiene un problema familiar, está con su señor padre hospitalizado en la ciudad de Bucaramanga en este momento, así que lastimosamente no nos va a poder acompañar y voy a asumir la presentación que le correspondía a ella. En ese orden de ideas, doctor Luis, ¿usted por qué no se presenta, por favor? Bienvenido, gracias por participar como siempre. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Piragauta. Yo soy médico de la actividad física y el deporte, egresado de la FUCS. Soy secretario general de la Sociedad de Sarcopenia de Colombia. Ok, doctor Luis. El doctor ya nos ha acompañado en un par de webinares, especialmente hablando de la sarcopenia. La doctora Claudia también nos había acompañado el año pasado. Así que hoy vamos a hacer enfoque más que la sarcopenia, cómo trabajar la bioimpedancia con el adulto mayor. Varias cosas antes de iniciar. Contarles que estamos haciendo algunos cambios en la manera en que vamos a trabajar. A partir del próximo mes creo que vamos a trabajar un solo webinar por mes para dedicar a hacer webinares específicos con algunos grupos de profesionales y demás alrededor del mundo. Así que les estaremos contando. En este momento estamos en vivo en Facebook Live y estamos en vivo también en YouTube gracias al trabajo de Fabián desde México, así que un saludo especial para él y bueno, a la gente en Francia que nos está acompañando. Doctor, ¿por qué no nos habla un momentico para que iniciemos en materia? ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre el adulto mayor? ¿Qué se considera adulto mayor, al menos en América Latina, en Colombia? ¿Qué características tiene? Y yo después complemento lo que usted nos pueda compartir. Adelante, doctor. Bueno, pues en general el adulto mayor en Colombia establecido se considera la persona mayor de 60 años. Simplemente es por ese rango de edad, no nos hace alusión a alguna patología o algo específico, sino simplemente la edad, independientemente de su salud. ¿Me escuchan ahí? Ok, gracias, Fabián. Entonces, lo que les estaba diciendo es que además de la característica especial de la que nos habla el doctor Luis alrededor del tema del envejecimiento, que es considerado al menos en Colombia, en algunos países de América Latina y creo que en algunos países alrededor del mundo, en relación a en qué años o cuántos años necesitamos tener para que se nos considere adultos mayores. Pues ya él lo dijo, son 60 años, al menos en nuestra legislación. Pero hay varias cosas que creo que son importantes y que sé que Claudia quería compartir con ustedes porque esto lo preparamos juntos. De alguna manera es que hay unos cambios fisiológicos que están asociados a la vejez que tienen que ser tenidos en cuenta cuando vamos a hablar de la evaluación de la bioimpedancia o el estado de composición corporal por bioimpedancia, que esos cambios fisiológicos están asociados a los factores sociofamiliares, también están relacionados de una manera muy fuerte a los procesos mentales, afectivos y cognitivos, que eso va a generar un cambio en la funcionalidad del adulto mayor y que efectivamente todo eso con algunos factores clínicos incide de alguna manera en el estado de salud general del adulto mayor.
En ese orden de ideas, Claudia, les quería traer esta diapositiva que básicamente lo que plantea es que el envejecimiento es un proceso dinámico, es decir, que puede haber una persona que a pesar de no tener 60 años, por sus condiciones fisiológicas y físicas, puede ser considerado también como una persona que tiene los mismos rasgos de un adulto mayor, que además de eso es un proceso multifactorial y que adicional a eso es un proceso biopsicosocial. Es decir, que no es solamente físico y que alrededor de eso hay más elementos que tendremos que tener en cuenta para poder empezar a hacer un proceso de evaluación y de uso de la bioimpedancia. Y que todas esas cosas nos llevan a que el tema de la población del adulto mayor son heterogéneos. Entonces, no todos van a tener las mismas patologías, ni todos van a presentarse de la misma manera. Lo que podamos presentar hoy alrededor de la bioimpedancia podrán ser algunos hallazgos, pero esos hallazgos tendrán que ser corroborados permanentemente a través de la investigación. Recuerden, qué pena, hago un paréntesis, que nos pueden estar haciendo sus comentarios, sus preguntas a través del chat y que efectivamente, pues, ya sea Fabián y si está conectado Cedric, nos pueden ayudar a leerlas en voz alta apenas terminemos, a cualquiera de los dos, tanto a Luis como a mí, para que podamos avanzar en la presentación. Y si hay alguien que quiera complementar alguna cosa, pues simplemente levanta la mano y le podemos dar la palabra mientras que estamos haciendo las discusiones. Les decía entonces que uno de los elementos que tenemos que contemplar cuando hablamos de bioimpedancia en el adulto mayor son los cambios morfológicos del envejecimiento, que en términos generales siempre nos llevan a una pérdida progresiva de peso. Y cuando estamos hablando de peso, recuerden que estamos hablando de la composición corporal, que en términos generales, con esos cambios morfológicos en esa etapa, pues hay una disminución de la masa celular en un 30%, que puede haber una disminución del agua corporal en un 50%, que puede aumentar la grasa corporal hasta en un 30% y que hay una disminución de la masa ósea de la proteína muscular, especialmente en aquellos adultos mayores inactivos. Y eso es muy importante, porque las personas que se mantienen activas a pesar de la edad pueden mantener una reserva de masa muscular, como vamos a ver más adelante, que le permite tener digamos, un colchón de seguridad para enfermedades como la debilidad y la sarcopenia. Y adicional a eso, pues que existe una categorización de los adultos mayores, que hay uno que está sano, ¿sí?, que tiene su edad avanzada, pero no presenta ninguna enfermedad, que hay un anciano frágil que tiene esa edad avanzada, pero que su equilibrio físico, mental, biopsicosocial está alterado, que tenemos un anciano que es dependiente porque tiene una edad avanzada y tiene limitaciones físicas que le generan esa dependencia o mentales que le generan esa dependencia, y un paciente geriátrico que es el anciano que es pluripatológico, es decir, que no solamente tiene una patología, sino que en él se presentan múltiples patologías físicas, mentales y demás, y a eso le llamamos entonces pacientes geriátricos. Y que en términos generales, cuando estamos hablando entonces de ese proceso de la vejez, necesitamos unos niveles de intervención que sean integrales desde lo clínico, desde lo funcional, desde lo mental y desde lo social. En ese orden de ideas, la bioimpedancia como método doblemente indirecto para evaluar la composición corporal nos va a ayudar a evaluar o diagnosticar o tener una base del diagnóstico de los elementos funcionales y de los procesos clínicos. Nosotros contra la bioimpedancia, pues lógicamente no podríamos estar afectando los otros dos indicadores. En ese orden de ideas, pues para hacer esa valoración en la esfera de lo clínico, se hace una entrevista clásica, una entrevista farmacológica, una historia nutricional para mirar las enfermedades o los antecedentes familiares y personales de enfermedades asociadas con la nutrición, y una exploración física para determinar su estado nutricional. Ahí entonces es donde empieza a jugar de alguna manera la importancia de la evaluación de la composición corporal del adulto mayor
del cual vamos a hablar a profundidad después de darle la palabra entonces de nuevo al doctor Luis para preguntarle, doctor, una cosa muy sencilla y es, doctor, ¿usted cómo usa con sus pacientes la bioimpedancia y para qué lo usa? Bueno, en los adultos mayores principalmente utilizamos la bioimpedancia para mirar y hacer una secuencia de mediciones, llevar un seguimiento de cómo está progresando todos estos cambios que usted ha referido. Entonces vamos viendo si podemos, si hay una acelerada pérdida de masa muscular o del contenido mineral óseo, o si hay un aumento progresivo de su tejido graso, y eso nos toca con varias medidas para ver qué tan acelerado está y por medio, como usted lo dijo, de ejercicio y nutrición, poder desacelerar un poco eso. Tal vez no se pueda frenar del todo, es muy difícil porque también influye la parte hormonal que cambia mucho en el adulto mayor. Hay varios factores psicosociales también, pero la idea es que esa progresión no sea tan rápida, no sea el de tener un poco esa velocidad de pérdida de masa muscular, aumento de grasa y disminución del contenido mineral óseo. No, no se le escucha. En términos generales, lo que estás planteando es que lo usamos inicialmente para procesos diagnósticos y en ese proceso diagnóstico usamos algunos biomarcadores que nos arroja la bioimpedancia. ¿Alguien el doctor Alberto o Miguel tienen algo que agregar, Cedric, a esta primera parte de el uso de la bioimpedancia en los adultos mayores antes de seguir con el proceso de qué indicadores se pueden usar y cómo se pueden usar? No, por mi parte no tengo comentarios. Gracias. Gracias, doctor Alberto. Ok, entonces tenemos un asunto que es bien importante acá y es que hemos dicho que principalmente se usa para diagnosticar en primer momento, ¿cierto? Lógicamente que si me sirve para diagnosticar, me sigue para hacer seguimiento, como también el doctor Luis lo había dicho. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que yo puedo usar para hacer diagnóstico, tratamiento y seguimiento en el adulto mayor cuando uso bioimpedancia? ¿Y qué me diagnostica? Y en qué elementos y en qué niveles y con qué grado de confiabilidad lo hacen, porque eso es lo que normalmente nos preguntan siempre cuando hablamos de esto en cualquier tipo de patologías o en cualquier grupo poblacional. En ese orden de ideas, no sé, doctor Luis, si usted quiere iniciar contándonos un poquito cuáles son los indicadores que más usa usted, cómo los usa y si tiene algún caso que nos pueda compartir. Listo, claro que sí, voy a compartir pantalla. ¿Ahí está bien? Sí, doctor, estamos viendo perfecto. Listo. Bueno, entonces, para mirar los parámetros que uno también evalúa y hace seguimiento en el adulto mayor, pues vamos a presentar este caso, un caso real. Y con respecto a lo del seguimiento, como les decía, es bien importante porque, por ejemplo, en este caso, solo tenemos esta medida y pueden haber unos valores que están dentro del rango de lo normal. Pero ¿qué pasa? Usted no sabe si eso va aguas arriba o aguas abajo. Por más de que yo tenga normalidad, por ejemplo, en mi tejido muscular, yo no sé si esa persona ya viene perdiendo progresivamente y antes tenía mucha más masa muscular o si está haciendo ejercicio y está ganando. Por eso es importante el seguimiento. Esto es una fotografía y usted no sabe cómo ha sido el antes. Entonces, por eso resalto mucho lo del seguimiento en el adulto mayor para evaluar eso. Porque muchas veces ustedes van a encontrar que tiene adecuada masa muscular, pero usted no sabe si antes tenía mucha más y ya la ha venido perdiendo durante años. Entonces es bien importante esa fotografía inicial y seguir haciendo el seguimiento. Entonces en este caso, como vemos, tenemos una mujer de 69 años, 1,51 de estatura, pesa 57 kilogramos. Acá están sus datos de impedancia y, por ejemplo, en este caso vemos un ángulo de fase de 5,8. La literatura nos está hablando que normal en una mujer puede ser menor de 6, por ejemplo, una mujer promedio.
Obviamente eso puede cambiar según la estatura y otros factores, pero digamos esto sería como un indicador de que ya hay algo en su medición que no está bien. Ahora, casi que en el adulto mayor yo puedo utilizar todos los parámetros, o sea, todos son muy importantes y según el enfoque, según el motivo de consulta, yo me voy a enfocar más en uno que otro. Entonces, digamos que para empezar, acá el metabolismo basal nos arroja un dato importante y es un estimado de cuánta energía esa persona está gastando diariamente en reposo. O sea, si estuviera en reposo totalmente quieta, sentada, despierta 24 horas, necesitaría 1.192 calorías, solo por el hecho de respirar, de que el corazón lata, de mantener la postura sentado, necesitaría esta cantidad de energía. Y si yo me voy a las necesidades energéticas, es ya lo que aparte de estar vivo, cuánta energía necesita para hacer sus actividades de la vida diaria. Pero vemos que esta persona, primero dice que tiene un nivel de actividad muy débil, es una persona muy sedentaria. Y eso lo refleja perfectamente acá estos dos. ¿Por qué? Porque me dice que si yo me quedo quieto durante 24 horas, gasto 1.192 calorías, pero ella en un día normal de movimiento gasta 1.431. Es decir, tengo menos de 300 calorías en actividad física. Eso es impresionante. Es una persona que podemos decir que casi que está sentada todo el día. Se moverá para ir al baño, para ir a la cama, para hacer pequeñas cosas. O sea, tener un gasto sobre su metabolismo basal de 300 calorías es muy, muy poco. Entonces es bien importante ver que es una persona muy sedentaria y estos datos nos lo confirman, aparte que ella ya lo había referido en su historia clínica. Cuando nos vamos a la parte de la masa grasa, vemos que, por ejemplo, en esta persona adulta mayor, tiene un valor calculado de 33% y su estimado es de 29%, tiene un exceso de grasa. El exceso de grasa es bien importante también en el adulto mayor porque ustedes saben que la grasa y en especial también la grasa visceral está asociada con riesgo cardiovascular. Entonces, si tenemos una persona sedentaria, una persona de 69 años, probablemente ya posmenopáusica, con alto contenido graso, entonces ya va sumando varias cosas que le van a llevar, varios factores de riesgo que la pueden llevar a desencadenar un evento cardiovascular o cerebrovascular. Entonces es bien importante también tener en cuenta este tejido graso. En el adulto mayor la masa muscular indudablemente pues es mandatorio revisarla sí o sí siempre que usted haga una impedancia. ¿Por qué? Porque se ha visto que esa masa muscular también está asociada con mortalidad y independientemente si tiene o no tiene enfermedades. Entonces, por ejemplo, esta persona se le calculó que tiene 17 kilogramos de masa muscular esquelética y el referencia era 17,76. Acá ya nos arrojan el IME, que es el índice de masa muscular esquelética, donde se coge el total y se divide por la talla al cuadrado. Eso me da de 5,68 kilogramos por metro cuadrado. Y el estimado, según el Consenso Europeo de Sarcopenia, para una mujer debe estar por encima de 6,49. Entonces vemos que esta mujer ya tiene muy poca masa muscular, tiene menos de lo que debería tener según los baremos que utiliza este impedancia y según las indicaciones del Consenso Europeo de Sarcopenia. Entonces acá tenemos un problema grave y es que el adulto mayor que comienza a perder mucha masa muscular es un paciente que va a perder la independencia, se va a volver un adulto mayor dependiente, inseguro. Entonces, al perder la masa muscular también se hace denervación, es decir, se rompe esa placa neuromotora, se desprende, se destruye, y eso lo que va a llevar es a esos abuelos que vemos que comienzan a caminar lento, después de caminar lento pasan a utilizar bastón, después de utilizar bastón comienzan a utilizar caminador, necesitan muchas pausas para subir escaleras, o cuando van a cruzar una calle les da miedo, les da inseguridad porque ya no tienen, saben, su cuerpo entiende que ya no tienen la misma velocidad para cruzar la calle y esto está asociado con esta pérdida de masa muscular que se refleja acá claramente. Entonces, por ejemplo, sin nosotros ver a esta paciente, ya nos imaginamos una paciente que tiene un sobrepeso, pero a expensas de mucho tejido graso. Vemos que tiene poca masa muscular, entonces nos podemos imaginar una adulta de 69 años con aumento de peso que puede estar caminando lento, insegura,
es la abuelita que uno se ve en la calle con bastón, por ejemplo. Sin haberla visto, uno ya puede llegar a esas interpretaciones. El contenido mineral óseo, como decimos, pues ya es una mujer, 69 años, posmenopáusica, tiene alto riesgo también ya comienza a presentar factores de riesgo para presentar osteoporosis. Este contenido mineral óseo no es diagnóstico de osteoporosis. Recordemos que es la densitometría ósea que se mide con un DEXA, pero si yo le hago esta medida a esta señora, vamos a ver que el valor indicativo es 1,42 y el estimado para su edad y género es 1,55. Es decir, ella ya está disminuyendo su contenido mineral óseo, por lo cual es importante que yo la mande con el endocrinólogo o, si tengo la autoridad, pues para solicitar una densitometría ósea y poder establecer si tiene o no osteopenia o osteoporosis. Entonces, mire que este indicativo también se torna sumamente importante para poderle dar un enfoque a esa paciente y no dejar que llegue a estados avanzados de osteoporosis o, como en algunos casos, que la osteoporosis se descubre después de una caída y una fractura. Entonces, todo eso nos sirve para determinar eso. Pero recuerden, esto no es diagnóstico, esto nos da una guía para pedir el examen, el estándar de oro, que es la densitometría, el DEXA. En este otro parámetro está muy relacionado con la masa muscular esquelética, que es la de todo el cuerpo, la que acabamos de ver, pero esta ya nos habla solo de las extremidades de los miembros. Entonces vemos que el calculado es de 12,95 y el estimado es de 13. Entonces vemos que acá hay una pérdida de masa muscular en una diferencia de 0,55. Si vemos la general del cuerpo era 0,73. Entonces vemos que la mayoría de la masa muscular que esta persona está perdiendo está en sus extremidades. Como les decía, poco músculo en las piernas, mucha grasa en su cuerpo, ya contenido mineral óseo disminuido. Entonces es una persona con muchos riesgos cardiovasculares, de caídas, de fracturas, de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Entonces todo esto se nos torna importante. Ya si usted quiere hilar fino, puede utilizar las otras, pero estas 6 fundamentales. Ahora, de las siguientes, que me interesa a mí bastante en el adulto mayor, el agua. El agua es bien importante, el agua total y el equilibrio de agua sin grasa. Entonces, acá por ejemplo en el agua vemos que tiene un valor calculado de 26 y una referencia de 27. Podríamos decir que es una persona con cierto grado de deshidratación, y cuando nos vamos acá ya a mirar si es agua extracelular o intracelular, vamos a ver que su mayor déficit lo encuentra en el extracelular. Es donde mayor déficit hay de líquidos. Ahora, entonces, acá nos toca evaluar qué está pasando con esta paciente. Se está hidratando, está tomando los líquidos adecuados. También puede tener una alteración de electrolitos que nos arrastran, un desbalance en ese equilibrio osmótico que nos arrastran el agua hacia la parte interna de la célula y no hacia la externa. Entonces no hay un equilibrio entre estas dos partes. Entonces es bien importante. Si yo encontrara que tengo la mayoría de agua, digamos, en esta extracelular, digamos que esta extracelular está por acá en verde y la intracelular en rojo, sería, digamos, es un paciente que ya tiene edema intersticial y tocaría también evaluar si no es un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca que ya comienza a presentar edema y son esos pacientes que vemos que tienen edema con fobia positiva. Entonces es bien importante y este parámetro es para mirar cómo está el agua, el equilibrio hídrico y si ese equilibrio va hacia lo extra o hacia lo intracelular, que nos pueden dar varios indicativos para enfocar este paciente, si es un paciente con retención de líquidos, ya sea por una enfermedad cardíaca o por otra patología. Entonces, principalmente esos son los parámetros, como ustedes ven, pues son la gran mayoría que uno le puede dar una utilidad bien importante para enfocar el paciente adulto mayor. Gracias, doctor. Enseguida vuelvo y le hago un par de preguntas. En el día de hoy nos está acompañando también Cedric, acaba de llegar de una reunión por allá en Francia. Y le quisiera preguntar a Cedric desde la casa matriz, ¿cuáles son los indicadores que recomiendan usar y en cuál haría énfasis, Cedric?
Hola, buenas tardes a todos. Lo que nosotros recomendamos, vamos a decir que la verdadera es de lo que quieren los profesionales. Aunque he tenido suerte de estar y de participar a un estudio que se está haciendo con adulto muy mayor, a saber de 90 hasta por adelante. Las primeras causas que me dijeron los doctores era la desnutrición y también la parte de hidratación, como lo ha dicho el doctor antes. Ahora en Francia estamos llegando en temporada de verano. Eh, la temperatura en invierno está a 5, 8 grados y ahora está pasando los 30, 35. Hemos tenido hace 2, 3 años, yo creo, en Francia, ha tenido muchos muertos relacionados a una relacionado a una hidratación. Por eso que ahora es un tema que las clínicas y los lugares donde siguen la gente muy mayor está vigilando más, probando de tener herramientas que puede estar herramienta, no sé, por ejemplo, he visto un vaso que está pitando no sé cuántas veces al día para llenarlo de nuevo y para dar una conciencia a la gente, porque la gente no hace la diferencia entre invierno y verano, y para ellos nunca tiene sed, porque cuando tiene sed toma más agua, después vas más al baño, etcétera. Y al final es un proceso que no le gusta tanto, por eso que a veces no toman igual como no comen por problema de hacerse la comida, etcétera, y llegan en desnutrición. Por eso que hablando y mirando lo que están haciendo, las información que miran mucho es la parte muscular. Nosotros dentro de la parte muscular tenemos el músculo, pero el músculo es el músculo hidratado. Por eso que recomendamos de mirar más la información que se llama la masa seca sin grasa, a saber solamente la proteína y los minerales deshidratados. ¿Cómo hemos logrado a dar este cuadro? Es muy simple. Vamos de la composición corporal en dos compartimentos, la masa de grasa y la masa sin grasa. Si a la masa sin grasa usted quita el agua, no da la parte de proteína y de los minerales. Y este indicador, que todavía hay gente que no lo está usando mucho, da esta importancia de ver la evolución solamente de la proteína y de los minerales, es lo que es importante en seguimiento de una persona mayor o de una otra persona, pero en este caso de una persona mayor. Así que esos son los indicadores que se está usando más y obvio, y repito, nosotros recomendamos de usar mucho los dos biomarcadores, que son el ángulo de fase y también el ratio de impedancia. En un pasado webinar, Gildardo ha hablado del ángulo de fase. La referencia del ángulo de fase para una persona mayor, obvio que está fuera de lo normal. Por eso que hemos visto personas, hace como 15 días estuve, o la semana pasada, estuve haciendo medición, hemos visto gente con ángulo de fase a 4.5, 4, pero son personas que se acercan del final de la vida y es como normal en esta situación. Pero siempre está interesante de ver si el ángulo de fase mismo, si está bajo, se mantiene o va bajando más. E igual relacionado a herir para ver si hay una aumentación de la parte de IRE y de inflamación de la persona, que todavía ya eso se está comprobando. Así que de nuestro punto de vista, eso son la información que nos parece la más importante y lo que se está usando más en este momento relacionado a persona mayor. Gracias, Cedric. También entonces les quiero compartir un caso que de pronto ilustra un poco eso que está hablando Cedric, y es un caso de una mujer adulta mayor que presenta un ángulo de fase muy bajito. Por eso es muy importante recordar algo que Cedric está diciendo, y es que el ángulo de fase se puede calcular directamente, pero en el equipo que se promociona o que fabrica Minogram
Este equipo lo toma de manera directa. ¿Cómo es posible que lo tome de manera directa? Lo toma en 44 o 55 nanosegundos, en el momento exacto que la energía abre la membrana celular para poder traspasar la célula. Eso, si bien es cierto, no representa alguna significancia estadística, representa una diferencia entre un 2 o un 3% entre el ángulo de fase medido y calculado, o tomado de manera directa y calculado mediante la fórmula que les estoy presentando. Entonces recuerden siempre que este aparato lo toma de manera directa y que el ángulo de fase no depende de los algoritmos de peso y agua. Por eso es que gana tanta importancia en el asunto clínico y en los adultos mayores. Que el comportamiento de la resistencia depende principalmente de la hidratación de los tejidos y que también predice la masa celular corporal. Eso es muy importante, porque recuerden que la masa celular corporal contiene la proteína metabólicamente activa. Entonces también se va a ver afectada. También se dice en la literatura que cuando el ángulo de fase está bajito, el IR aumenta. Entonces, ¿qué es el IR? Lo que ahorita estaba diciendo Cedric, que es el índice de impedancia. En ese orden de ideas, la literatura ha mostrado el papel pronóstico del ángulo de fase entonces como valor predictivo del estado nutricional, valor predictivo de la composición de la masa celular corporal y adicional a eso un valor predictivo de sobrevivencia a enfermedades. En ese orden de ideas, recuerden entonces que muchas veces lo que hacemos es que encontramos ángulos de fases muy bajitos, IR muy altos, y por lo consiguiente, si tengo un ángulo de fase bajito, puedo encontrar la masa celular corporal bajita, la proteína metabólica bajita y de alguna manera también afectada la masa seca sin grasa por la misma razón. Esto es un estudio que les queríamos compartir con Claudia porque es un estudio italiano donde evaluó, como lo dice Cedre, personas después de los 60 años. Y entonces lo clasifica entre 60-69, 70-79 y 80-89. Si ustedes ven, el ángulo de fase va disminuyendo a medida que aumenta la edad. También ya lo ha planteado Cedric en la investigación en la que han participado. También hay otras investigaciones que nos están mostrando que el ángulo de fase en adultos mayores institucionalizados son menores que los mismos adultos mayores de la misma edad que no lo están. Es decir, que la institucionalidad juega un papel importante en la disminución del ángulo de fase, posiblemente por factores que aún no conocemos y no hemos estudiado. También recordar que es muy importante que para América Latina no tenemos estos valores, así que es también una invitación a posibles investigaciones con adultos mayores en nuestras poblaciones, porque eso nos va a dar pie para hacer comparaciones con este tipo de estudios que les estoy mostrando, pero además de eso, porque es que es un elemento que juega un papel epidemiológico muy importante. Recuerden que las poblaciones del mundo se están envejeciendo y que siempre en todas las poblaciones termina habiendo una inversión de la pirámide poblacional, lo que significa que poder manejar las mejores herramientas diagnósticas o de ayudas diagnósticas para el proceso de la valoración de una vejez saludable va a ganar mayor importancia. En ese orden de ideas, el ángulo de fase con seguridad en los próximos años va a ser uno de los factores más importantes en la valoración de la composición corporal en el estado de salud de este tipo de poblaciones. En este orden de ideas, les he mostrado esas cosas para poder hacer un ejercicio con esta paciente. Entonces les decía que es una paciente de 83 años, que tiene 165 centímetros de estatura, pesa 82 kilos, con un índice de masa corporal de 30. Ya eso de entrada la clasifica como en obesidad grado 2. Adicional a eso, tiene un ángulo de fase de 4,2. Importante mencionar aquí varias cosas para poder hacer un ejercicio de contextualizar los valores de IR y de ángulo de fase. Esta paciente, adicional a eso, presenta una cardiomegalia, tiene un problema de hipertensión pulmonar, tiene antecedentes de hipertensión. Adicional a eso, tiene antecedentes de haber cocinado con leña en su juventud bastante tiempo,
presenta además de eso en este momento algunos síntomas de vértigo, por lo que efectivamente toma una cantidad considerable de medicamentos y adicional a eso tiene oxígeno todas las noches para poder saturar el oxígeno que necesita y no fallecer en el intento. En ese orden de ideas, si ustedes evalúan todos esos elementos de la historia clínica de la paciente, van a entender un poquito lo que hemos estado diciendo. Miren que en este caso el ángulo de fase de esta paciente es 4,2 y que el IR es de 0,89. Recuerden que independiente de la edad, el IR debería de estar para todas las edades menor de 0,8 y que es menor de 0,8 se considera saludable y que si es mayor de 0,8 pues efectivamente lo que estamos generando ahí es un indicador de una posible inflamación celular o de la integridad de las células. Eso es importante que lo entiendan bien. Además, el concepto. Básicamente es muy sencillo. Recuerden que la impedancia, lo hemos venido diciendo en diferentes webinares, consiste en la medición del paso de la energía de un punto A a un punto B y lo que hacemos midiendo es cuánto se demora esa frecuencia o esa velocidad a esa frecuencia de pasar de ese punto A a ese punto B. En última, lo que estamos midiendo ahí es la resistencia y la reactancia. Entonces uno pensaría que el tiempo que se demora, la velocidad más alta es menor que el tiempo que se demora en recorrer esa electricidad con una frecuencia más baja. Si se da al revés es porque ambas frecuencias están llegando a ser muy parecidas, lo que implica que en efectivo tenemos menos resistencia y menos capacitancia. Recuerden que la capacitancia es la resistencia que pone la membrana celular al paso de la corriente menor de 50 kHz. En ese orden de ideas, si tenemos esos dos conceptos claros, miren que se da lo que la literatura nos dice, a un valor de ángulo de fase menor, un mayor ángulo de fase, que además de eso nos están diciendo que esa patología de esa paciente lógicamente está alterando esos niveles de ángulo de fase y está alterando los niveles de IR. Eso entonces nos empieza a generar ya varias preguntas. Entonces esta paciente puede tener inflamación celular, un problema de integridad celular, en términos generales puede tener un problema de desnutrición porque recuerden que el ángulo de fase es un pronóstico de estado nutricional que debería de presentar entonces también una menor cantidad de masa celular corporal. Recuerden que además ahora al inicio habíamos hablado que se puede disminuir hasta en un 30% y que eso podría ser considerado normal, pero que en Colombia no hemos podido ni para América Latina determinar unos valores de referencia. Entonces nos tenemos que seguir con los valores de referencia y los estudios que han hecho en otras latitudes. En ese orden de ideas no se les olvide esos dos elementos para seguir evaluando a esta paciente. Entonces miren que ahorita hablamos del índice de masa corporal que está clasificada en obesidad, pero que adicional a eso presenta 9 kilos de más de su masa grasa. Pues efectivamente, si está con una masa grasa de 9 kilogramos, pues va a tener un índice de masa corporal elevado. Así que adicional a eso tiene un dato que me parece muy importante, doctor Luis, que sería un elemento de discusión que ahorita podríamos poner. Esta paciente, a pesar de tener todos esos problemas, tiene casi 2 kilos de reserva de masa muscular. Entonces, tiene el ángulo de fase bajito, el IR alto, tiene mucha cantidad de grasa, pero tiene una reserva de masa muscular que en términos generales hace que no presente sarcopenia, así que no va a tener debilidad. O sea que el tema de la desnutrición no es tal para este paciente, sino que puede ser una malnutrición por exceso de grasa, como se está viendo en este momento. Sin embargo, también presenta, como el paciente que presentaba el doctor Luis, un volumen hídrico de menos de 1 litro. Eso es importante porque puede deberse también a los procesos de enfermedad o también a los problemas de hidratación de los cuales hacía referencia ahorita Cedric, que es que básicamente los adultos mayores no les gusta consumir agua porque efectivamente van al baño más veces de lo normal. Entonces a ellos no les gusta tomar mucha agua por eso y la gran mayoría presentan volúmenes hídricos menores a la norma. Así que en términos generales, este indicador de la masa en hidratación constante, recuerde que lo que hacemos
y siempre lo corroboro, es que el equipo mide la grasa en condiciones ideales de hidratación para evitar que el cálculo vaya a sobrevalorar o subvalorar el porcentaje de grasa. En ese orden de ideas, pues ya hemos hablado lo suficiente todos de eso, no me voy a detener. La masa seca sin grasa, entonces, como Cedric lo decía, se convierte en uno de los elementos más importantes y esta persona presenta o esta mujer presenta 20 gramos más de masa seca sin grasa que lo que debería. Esto responde a que tiene casi 2 kilos más de masa muscular. Así que efectivamente lo que nos genera es que tiene 10.46 kilogramos y lo que me implica a mí es que no presenta un estado de desnutrición como Cedric ya nos ha mencionado este indicador algunas veces. Y en ese orden de ideas, el otro indicador que hemos hablado en el transcurso de la mañana y es el equilibrio del agua sin grasa. Efectivamente, que también es importante aclarar, lo que hacemos aquí cuando hacemos este indicador, recuerden que cuando calculamos el agua es el agua total. Y en esa agua total estamos calculando incluso el porcentaje de agua que tiene la grasa, o sea, no se puede sacar. Pero para poder hacer ese ejercicio del equilibrio intra y extra, lo que hacemos es que dejamos de calcular del 10 al 15% del agua que se encuentra en los tejidos grasos. Así que quitamos eso de ahí y lo que hacemos es un equilibrio del agua que a partir de ese cálculo están en el extra y en el intracelular. Como lo vio también el paciente del doctor Luis, el comportamiento nos habla de que presenta una mayor proporción de deshidratación en el agua extracelular, posiblemente por lo que estamos diciendo, que efectivamente es que no está hidratándose de la manera adecuada y que presenta a pesar de eso un equilibrio de agua adecuado. Y adicional a eso, pues miren lo que estamos hablando de la masa celular, tiene 2 kilos de más y que efectivamente la masa celular activa, a pesar de que la masa muscular esquelética tiene 2 kilos, la masa celular activa tiene 340 gramos menos de lo que debería tener. Entonces vuelve y se corrobora con esta paciente que cuando el ángulo de fase está bajito, posiblemente la masa celular activa está bajita, a pesar de que la masa muscular esquelética tiene 2 kilos más. Y efectivamente eso se le ha convertido a esta paciente en un factor protector. Miren que además de eso, la tasa de proteína metabólica tiene 30 gramos más de lo que debería y que el contenido mineral óseo se encuentra en 60 gramos por encima de lo que debería tener. Entonces, lo que tenemos en esta paciente, en términos generales, es una paciente que, si bien es cierto, tiene una serie de enfermedades que la vienen acompañando por su historia de vida, también por esa misma historia de vida tiene un factor protector que es la cantidad de masa muscular esquelética, que también lo hemos tocado aquí en diferentes webinares, que es protector para la sarcopenia, para el cáncer, para la obesidad y para otras cosas. Entonces, si bien es cierto, esta paciente tiene elementos serios que están alterando su salud, tiene un factor protector que ha hecho que esos factores no vayan a complicar mucho más su estado de salud. Y a pesar de eso, sigue siendo una persona con movilidad que no depende absolutamente de las demás personas, lo que le genera de alguna manera una calidad de vida en su vejez. No sé si el doctor Luis, a partir de ese caso, quiere complementar algo o si las otras personas que nos acompañan quiere decir. Doctor Luis. Bueno, es bien interesante el punto que usted resaltó sobre la masa muscular que tiene, a pesar del resto de componentes. A pesar de que también es una persona que está con harto peso, ¿verdad? Está en sobrepeso, obesidad. Entonces, ahí hay algo bien importante y es que si usted es activo, digamos, esta persona debe ser una persona activa. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted es activo, así tenga mucha grasa, usted necesita fuerza para cargar esa grasa. Es diferente que yo camine o suba 2 pisos pesando 70 kilos a que suba 2 pisos, escaleras de 2 pisos, pesando 80 kilos. El estímulo muscular va a ser mayor. Entonces, así como dice el dicho, cada tortuga puede con su cascarón, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Ahora, cuando vemos sarcopenia, obesidad sarcopénica, esas personas obesas y sarcopenia, es la persona que a pesar de que es obesa no se mueve.
Si se moviera con todo ese peso que necesita cargar para levantarse de la cama, para bañarse, para salir de la casa, para subir escaleras, pues tendría mayor estímulo muscular. Pero en este caso, digamos, usted también lo refiere, es una persona independiente. Es decir, ella todavía se moviliza sola, no requiere ayuda para subir escalones, no requiere ayuda para ir a comprar, hacer las compras. Entonces, esto es lo que nos muestra que es que una persona obesa, pero en movimiento, hace un mayor estímulo muscular. Por eso preserva en algo su masa muscular. Esa es una hipótesis que siempre he tenido en cuenta. Muy bien, doctor. Cedric, ¿tú querías complementar algo con el caso que estamos mostrando? No, yo solamente que he visto una pregunta que quería hacerte de parte de Manuel Portilla. Dice, muy buenas tardes. Una pregunta en cuanto a cuál es la periodicidad recomendable para hacer las mediciones de bioimpedancia en persona mayor. Doctor Luis, inicie usted con la respuesta, por favor. Bueno, eso sí va a variar bastante, es muy buena pregunta y va a cambiar en cada paciente. ¿Por qué? Porque si mi objetivo, por ejemplo, es hacer un seguimiento de la hidratación extra intracelular, por ejemplo, y es un paciente con falla cardíaca, debo hacerle seguimiento cada 12, 24 horas. Prácticamente necesitaríamos un instrumento de estos en la casa o en la institución donde se encuentre la persona, ¿verdad? Ahora bien, si es una persona con la cual queremos hacer un seguimiento nutricional y de ejercicio, pues ya uno le puede dar un rango, por ejemplo, de cada 15 días o cada mes, según los cambios que yo espere con mi intervención. Porque si yo no le hago ningún tipo de intervención, tenga claro que va a tener un descenso, digamos, el adulto mayor va a seguir perdiendo músculo, probablemente puede que gane algo de grasa, probablemente puede que se siga deshidratando, que el ángulo de fase siga disminuyendo. Entonces, lo importante de esto es hacer una intervención y según la intervención y mis objetivos va a cambiar la periodicidad. Como le digo, si voy a seguir agua, toca todos los días. Si voy a seguir cambio en masa muscular, pues debo darle un campo más amplio porque el proceso de ganancia de masa muscular es mucho más lento o la de optimización de su nutrición, mejorar sus hábitos de comida, de alimentación, pues también va a tomar mayor tiempo. Podemos hablar de 15 días o un mes. Pero en un paciente general, digamos, acá vemos un anciano sano, si es una persona, un anciano sano que hace actividad regular, usted le puede llevar control cada 2, 3 meses. Entonces eso va a depender del paciente que tiene y del objetivo que tiene con ese paciente. Muy bien, doctor. Yo simplemente a partir de lo que tú dices, yo complementaría con algo y es, esta clasificación que nos ponía la doctora Claudia es muy importante porque como dice el doctor, lo primero que yo tengo que tener claro es cuál es el objetivo que estoy tratando y desde dónde lo estoy tratando. Es decir, si yo soy médico, voy a tener unos objetivos médicos. Si soy nutricionista, pues voy a tener otros objetivos complementarios, lo más seguro al tratamiento médico. Y si soy fisioterapeuta u otro tipo de profesional, también tendré unos objetivos distintos. Entonces, dependerá del tipo de enfermedad que tenga el paciente, de la meta que tenga yo como profesional, del estado del paciente, es decir, del estado del anciano, si es sano, frágil, dependiente o geriátrico. Y dependiendo de si efectivamente tiene, por ejemplo, una pluripatología, porque ese paciente lo más seguro es que nos sirva mucho estar evaluando el ángulo de fase diario. Porque los cambios en pacientes con tantas patologías efectivamente pueden variar drásticamente de un día para otro. Y recuerden que como es también pronóstico de sobrevivencia, a un paciente como ese y el IR deberían de ser evaluados de manera permanente. Si no se hace todos los días, ojalá se hiciera por lo menos una vez a la semana. Lo otro, pues es lo que ya ha dicho el doctor. Recuerden que con este equipo lo que hacemos es que quitamos la la imposibilidad del seguimiento que tenemos con otros equipos. Y es que aquí se puede hacer todos los días si uno quiere 3 veces al día para evaluar el agua o demás. Entonces, con este equipo y con estos biomarcadores que arrojan, yo puedo planificar el seguimiento de tal manera que pueda responder a cada cosa que está diciendo el doctor Luis, teniendo en cuenta, primero, mi objetivo profesional y segundo, el tipo de paciente que yo tengo, dependiendo del grado de la enfermedad, del grado de la edad, del tipo de la edad, y que efectivamente hay un elemento ahí que nos toca empezar a trabajar.
Eh, no hay más preguntas, pero yo quiero hacer una, y es un asunto que en lo personal me viene preocupando mucho. Es, ¿qué? Gildardo, ¿Sí? hola Gildardo. Sí, aquí estoy. ¿Me Quería escuchan? complementar la respuesta relacionado, sí, yo vi respuesta relacionado a mi con gente muy, lo sabe una vez al inicio para todo el mundo, voy a explicar por qué. Porque son personas que la mayoría están en de rueda, posibilidad de caminar, etcétera. Así que cada mes deben ir a ver el médico de la casa especial de adulto mayor para ver el peso y aprovecharon para hacer también la medición de composición corporal. Y al lado de eso, cuando vieron que tenía personas con una deshidratación, con estas personas sí se puede hacer con más frecuencias porque no se puede permitir de esperar tanto tiempo. Así que la respuesta del doctor era la correcta dependiendo de lo que queremos medir y dependiendo del estado de la persona. Muy bien. Una última cosa que quisiera abordar, doctor Luis, y es, yo creo que nos hace mucha falta en América Latina y en general en la población hispanoparlante el tema de la investigación en bioimpedancia en el adulto mayor. ¿Usted por qué no nos cuenta un poquito? Porque sé que usted tiene experiencia con la asociación de algunas investigaciones y por qué no nos habla de la importancia de la investigación en este tema. Bueno, es importante no tanto de la bioimpedancia, sino de los cambios del adulto con esta medición. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo de investigación, ya estamos en la toma de muestras, comparando el ángulo de fase con sus otros estados, por ejemplo, la masa muscular y la masa grasa principalmente, para mirar si tenemos algún otro parámetro diagnóstico también de sarcopenia. Entonces, se hace bien importante, es una herramienta económica, fácil de usar, de transportar, ya tiene estudios comparados con resonancia magnética y la resonancia pues ha sido comparada con cadáver, es decir, la impedancia tiene unos valores muy cercanos a la realidad, por lo cual se hace una herramienta muy fácil para la investigación. Okay. Cedric, ¿quisieras complementar la respuesta del doctor Luis frente a los procesos de investigación? Ya nos hablabas ahorita lo que se está haciendo en Francia, pero creo que es importante que nuestro público entienda por qué es importante hacer más investigaciones y tener una, digamos, una masa crítica de eso. Y además de eso, que hagas invitación para que la gente que esté haciendo investigación nos envíe los trabajos para publicar en nuestra página. Gerardo, disculpe, he tenido una mala conexión, no he entendido toda la respuesta del doctor. No, él lo que está diciendo es que al menos ellos lo están usando para hacer mediciones específicas en los cambios de la composición corporal, no tanto en la bioimpedancia, ¿cierto? A través del uso del equipo, que es lo que hacemos cuando hacemos investigación, para determinar si hay algunos otros parámetros adicionales que les permita diagnosticar sarcopenia. Y que adicional a eso, pues ya la bioimpedancia está comparada con otros métodos y resaltó la importancia de la confiabilidad del dato en la bioimpedancia. La pregunta para ti es, desde lo que vienen haciendo, ¿por qué consideras que es importante la investigación en esta población específica y que hagas una invitación para que la gente sepa que podemos publicar algunas de sus investigaciones con esta tecnología en la página de Aminogram? Sí, ¿por qué es importante hacer investigación? Bueno, para conocer más. Si estamos hablando del caso, por ejemplo, de Francia hace algunos años, bueno, tenía la persona mayor, le estaba cuidando, pero ahora se está creciendo esta población y sabemos que va a crecer mucho más en los años que vienen. Así que voy a repetir lo que se dice mucho, es vivir más, pero vivir de mejor manera. Y para vivir de mejor manera, no hay mejor que la prevención
y también la atención que está dando. Así que más vamos a tener información, más vamos a tener indicador, vamos a tener biomarcador que pueden ayudar de manera sencilla. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un DEXA. Usted se imagina que no se puede pasar a 100 personas de adulto mayor cada día, o cada 2 días, o cada 3 días, o mismo cada mes, a hacer un DEXA, porque muchas veces los lugares no tienen su propio DEXA, necesitan de moverlos, etcétera, etcétera. Así que una herramienta fácil, portátil, como el BioD, es una fuente de información que puede estar muy importante, pero hay que seguir haciendo la educación del cuerpo medical, que va de la nutricionista al enfermero, al doctor, para ver la importancia que puede tener todas estas informaciones. Ok, gracias, Eric. Por último, nos dice por aquí Viviana que si le podemos compartir los estudios de bioimpedancia por el BioDiesper con resonancia magnética. Yo lo que le entendí al doctor Luis es que hay ya estudios que comparan la bioimpedancia general, no hablo específicamente del equipo. Luis, ¿me equivoco? Sí, son los estudios del doctor Ian Janssen, se escribe I-A-N y con J, Janssen, son del año 99, 2000 y 2001. Él tiene varios estudios donde compara cadáver con resonancia, resonancia con impedancia, resonancia con DEXA, impedancia con DEXA, y ve una relación muy, muy buena entre todos. Entonces, por eso las conclusiones de todos sus estudios es que es una herramienta muy, muy buena para hacer esta medición de composición corporal. Y es un investigador canadiense que tiene más de 300 publicaciones. Poquitas. Sí. Bueno, son las 12:57, no tenemos más preguntas, no nos queda más que invitarlos a nuestro próximo webinar. Lo vamos a hacer en 15 días, va a ser sobre el uso de la bioimpedancia en instituciones universitarias de educación superior. Así que nos van a acompañar algunos colegas de México, una estudiante y un personal administrativo de una universidad colombiana. Así que los invitamos, va a ser de un webinar muy interesante para aquellos que vivimos en el medio universitario. Al doctor Luis, un abrazo, como siempre, un agradecimiento especial por estar dispuesto siempre a nuestras invitaciones. A Cédric y a Alain en Francia, a Fabián detrás de cámaras que nos hace la conexión con YouTube y Face, a la gente de Face que nos acompaña, a la gente de YouTube un saludo especial y a todos ustedes por seguirnos y acompañarnos. Muchas gracias. Doctor Luis, despida usted el webinar. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Espero que todos comiencen a utilizar esta herramienta. De verdad que da muchos aportes y herramientas para poder enfocar mejor a nuestros pacientes y poderles ayudar y prestar un mejor servicio. Gracias, Luis. Cédric, para que despidas definitivamente el webinar. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis, a tu presentación. Y bueno, seguimos con los webinars y la idea es siempre de educar más, de demostrar todo lo que se puede hacer con el equipo y más que todo con la bioimpedancia de manera general. Así que gracias por la asistencia, gracias por la gente que van a vernos de replay, porque yo sé que hay gente que no pueden asistir y van a mirar de replay. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego, un saludo a Claudia, a la doctora Claudia que no nos pudo acompañar.